Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a un día de reposo, a una semana llena de doctrina, llena de enseñanzas espirituales con el Ven Sígueme, con la escuela dominical. Hoy veremos los últimos capítulos de Apocalipsis, del capítulo 15 al capítulo 22, y pareciera que este título es un cometido como para terminar un año y empezar un nuevo año. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Se imaginan? ¿Qué mejor profecía, qué mejores palabras podríamos recibir nosotros en esta semana que justo estamos terminando el año? En esta semana que justo comenzará al término de ella un nuevo año en nuestras vidas, una buena meta. El que vence hereda todas las cosas de Dios y nosotros nos podemos poner ese cometido. Así que quiero darles la bienvenida a esta clase de Ven Sígueme. Pero antes de iniciar esta clase, creo que es prudente que veamos esta intro, este pequeño video que he creado con todo mi amor para ustedes. ¿Qué vamos a encontrar el próximo año en la clase de Ven Sígueme? El libro de Mormón. Vamos a ver esto y espero que les anime para empezar y para pensar en el nuevo año con mucha esperanza en Cristo. El libro de Mormón.
Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, espero sus comentarios sobre esta intro, sobre esta invitación que les he hecho. Ahora hablemos de estos últimos capítulos de Apocalipsis. Babilonia, la ramera de todas las naciones. El mundo versus la nueva Jerusalén. Sión, los santos de Dios y la segunda venida. Y todos los símbolos con los que ella está representada en el libro de Apocalipsis. Y hoy inicio esta clase con un desafío. ¿Tienes alguna pregunta sobre el libro de Apocalipsis? Por favor, formúlala en los comentarios. Y si tienen una respuesta aprobada por las Escrituras o por los profetas del Señor, con gusto contestaré esa pregunta. Si no lo han contestado los profetas del Señor o las Escrituras, no podré contestarla porque aún no han sido reveladas estas cosas. Entonces, empecemos. El manual de Ven Sígueme nos dice que el Salvador se declara a sí mismo como el principio y el fin. En Apocalipsis 1:8 nos dice justamente eso, y al igual concluye con palabras similares: yo soy el principio y el fin. Pero, ¿qué significa esto? ¿El principio y el fin de qué, hermanos? Bueno, el libro de Apocalipsis testifica con elocuencia que Jesucristo es el principio y el fin. ¿De qué? De todo. El principio y el fin del gran y vasto drama y de la existencia y la salvación de toda la humanidad. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Él es el Rey de Reyes que pone fin a toda iniquidad a pesar y aún de la muerte misma y da inicio a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Qué mensaje tan poderoso y tan lleno de esperanza para todos nosotros. Sin embargo, antes de que lleguen ese cielo nuevo y esa tierra nueva, hay mucho que tenemos que vencer. Plagas, guerras, iniquidad generalizada, todo lo cual el Apocalipsis describe vívidamente. No obstante, Jesucristo está con nosotros durante esta parte también. O sea, no es como que es el fin y yo los dejo solos. No, también en el fin el Señor estará con nosotros. El presidente Lorenzo Snow, presidente de la iglesia, nos dice de manera que anima a nuestros corazones lo siguiente: mis esperanzas en relación a la vida futura son enormes y gloriosas y trato de mantener estas posibilidades continuamente brillantes. Y ese es el privilegio y el deber de cada santo de los últimos días. Supongo que ahora estoy hablando a algunos santos de los últimos días que han sido probados duramente y que a veces pensaron, tal vez como llegó a sentir el Salvador, que no tienen amigos, que todos sus amigos se han ido y que todo marchaba mal y era desagradable y que sus circunstancias estaban empeorando cada vez más y que aquellos que podían darle ayuda no lo habían hecho. Del mismo modo, a veces todo parece oscuro para nosotros y casi olvidamos la relación en la que nos encontramos con el Señor y comenzamos a sentir como si no fuera lo que esperábamos. Esto es posible, hermanos. Esto puede suceder en nuestro corazón, pero el Señor está con nosotros y ese es el mensaje de Apocalipsis. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y de hecho podríamos unir esto con las palabras de otro apóstol del Señor, el elder Bruce R. McConkie. Él dijo lo siguiente: en esta dispensación, el esposo, que es el Cordero de Dios, vendrá a reclamar a la novia, que es la iglesia integrada por los santos fieles que han esperado su regreso. Tal como él lo enseñó en la parábola del casamiento del hijo del rey, la gran cena de bodas del Cordero se celebrará entonces. Qué hermosas palabras. ¿Estaremos nosotros en esa gran boda? Yo sé que sí, hermanos. Yo sé que si nos preparamos, vamos a hacerlo. Los élderes de Israel ahora mismo están repartiendo invitaciones para la cena de bodas del Señor. Y aquellos que creen y obedecen el Evangelio y aceptan la invitación, se presentarán en el debido momento con el Hijo del Rey en la fiesta de bodas. Eso somos nosotros. Podríamos decir, ya tenemos invitaciones personales marcadas con nuestro nombre. Nos toca retirarlas, hermanos. Nos toca perseverar para que esas cosas lleguen a nosotros. Ahora contestemos estas preguntas como hacemos en cada clase. ¿Realmente existe Babilonia? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? De las cosas que más se resalta en los capítulos del libro de Revelaciones, del 16 al 18, es la existencia de un lugar que representa al mundo llamado Babilonia y un lugar que representa todo lo bueno o una ciudad de santos llamada la Nueva Jerusalén. Pero definamos Babilonia.
En la guía del estudio de las Escrituras nos dice lo siguiente sobre Babilonia, capital del imperio de Babilonia. Babel fue fundada por Nimrod y era una de las ciudades más antiguas de la tierra de Mesopotamia o Sinar. El Señor confundió el lenguaje de la gente en los tiempos en que el pueblo edificaba la torre de Babel. Recuerden eso. Posteriormente, Babilonia fue la capital y la sede del reino de Nabucodonosor, quien edificó una enorme ciudad de la cual todavía existen ruinas en la actualidad. Babilonia llegó a ser una ciudad sumamente inicua, por lo que ha llegado a simbolizar la iniquidad del mundo. Entonces empecemos esta lista con la siguiente escritura, que nos dice, huid en medio de Babilonia. Se encuentra en Jeremías 51:6. Espero que lean todas estas escrituras durante la semana con su familia. También en Apocalipsis 17, del 1 al 5, nos dice que será condenada, y de hecho hace un simbolismo ahí sobre la mujer púrpura. Esta referencia me encanta. Babilonia será destruida. Eso lo encontramos en 2 Nefi 25:15. Babilonia caerá en Doctrina y Convenios 1 en el versículo 16. Apenas en el prefacio de Doctrina y Convenios ya nos está hablando de eso. No perdonaré a ninguno que se quede en Babilonia en Doctrina y Convenios 64:24. Y nuevamente el llamado a salir de Babilonia en Doctrina y Convenios 133 de los versículos 5, el 7 y el 14. En contraparte de esta lista de Babilonia encontramos también a la Nueva Jerusalén. Pero antes de darles esa lista, quiero contarles lo que es Nueva Jerusalén. En la guía de estudio de las Escrituras también nos dice lo siguiente acerca de esto. Lugar donde se reunirán todos los santos y donde Cristo reinará personalmente entre ellos durante el milenio. Sión, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Eso de hecho lo dice en los artículos de fe. También se refiere a una ciudad santa que descenderá de los cielos al comenzar el milenio. Entonces aquí hay una lista de escrituras que hablan sobre Sión. De Sión saldrá la ley, en Miqueas 4:2. El nombre de la ciudad de Dios es la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 3:12. Juan vio la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 del 1 al 5 que estamos estudiando hoy. Estableceré a este nuevo pueblo en esta tierra y será una nueva Jerusalén. En el libro de Mormón, 3 Nefi 20, versículo 22. Con esas dos listas de lo que es Babilonia y lo que es Sión o la Nueva Jerusalén, quiero que se comprometan a estudiarla de manera personal y en familia durante esta semana. Creo que les va a dar mucha visión de lo que estamos hablando. Y el Elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles nos enseñó lo siguiente sobre todas estas cosas. No podemos evitar el mundo. Una existencia en el aislamiento no es la solución. En un sentido positivo, nuestra contribución al mundo forma parte de nuestro desafío y es esencial para que desarrollemos nuestros talentos. Los miembros de la iglesia deben participar en el mundo de manera positiva. ¿Cómo podemos entonces establecer un equilibrio entre la necesidad de realizar aportaciones positivas al mundo y el no sucumbir a los pecados del mundo? Hay dos principios que tendrán gran impacto. Escuchen esto, hermanos, que es muy importante. Primero, hagan saber a los demás que son santos de los últimos días dedicados y tengan confianza en sus creencias y vivan de acuerdo con ellas. Qué hermosas palabras de un profeta, de un apóstol del Señor, sobre cómo podemos estar o ser parte de Sión, aunque estemos por ahora metidos en un gigante Babilonia que es toda la tierra. Veamos ahora esto, que también inquieta a muchas personas. ¿Seremos juzgados según el libro de la vida? Lo primero que necesitamos saber exactamente es qué es el libro de la vida. Y esto tiene dos significados. En un sentido, el libro de la vida es la suma total de los pensamientos y de los hechos de una persona. Digámoslo así, la historia de su vida. En otro sentido, las escrituras también indican que se lleva un registro celestial de los fieles en el cual se han inscrito sus nombres y un relato de sus obras justas en la tierra. Interesante. Ambas, la historia personal y lo que se ha escrito en los cielos. Bueno, espero que eso testifique o hable bien de nosotros. En Apocalipsis, en el capítulo 20, los versículos 12 al 15, nos dice lo siguiente.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el manual de Ven, Sígueme se nos lleva a reflexionar sobre todo esto que leímos en estos versículos. Y nos dice lo siguiente: supongan que un autor se ofrece a escribir un libro acerca de su vida. ¿Qué detalles o experiencias les gustaría, mis amados hermanos, incluir en ese libro? Si supieran que sus acciones futuras también serán anotadas, ¿qué cambiarían en su forma de vivir actualmente? Y como decimos con Liz en los clubes de lectura, cambiar a veces significa hacer algo nuevo, pero también a veces significa dejar algo que estamos haciendo mal. Piensen en esas cosas. ¿Cómo se llamaría el libro de su vida? ¿Qué cosa diría? ¿Cómo estaría el título? ¿Su nombre? ¿Sí? ¿Y qué título diría? ¿Qué epígrafe se podría escribir acerca de ustedes? Fue fiel, fue grande, fue honesto, fue limpio, fue hermosa, fue servidora. Todas esas cosas podrían estar en el libro de la vida de cada uno de nosotros para bien, para que nos presentemos ante Dios y literalmente podamos abrir las páginas de nuestra vida y puedan ser leídas sin tener que esconder nuestro rostro de Él. Y muy bien, como estamos hablando del juicio y del hecho de ser juzgados, Apocalipsis o el libro de las revelaciones nos dice en el capítulo 21 lo siguiente: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su novio. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios que está entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Discúlpenme, mis amados hermanos, que me enternezca con esto, pero creo que este es el fin de todas las cosas. Quiero cerrar tal vez esta clase para todos ustedes con estos sentimientos, pero también con las palabras de un apóstol del Señor, de un siervo del Señor, el Elder Uftor, dándonos un mensaje de esperanza y hermoso para este día, justo ahora que estamos terminando este libro de Apocalipsis. Ese día del juicio será un día de misericordia y amor. Un día cuando los corazones rotos se sanarán. Las lágrimas de dolor se reemplazarán con lágrimas de gratitud. Cuando todo se arreglará. Sí, habrá un profundo pesar debido al pecado. Sí, habrán lamentos y aún angustia por nuestros errores, nuestra imprudencia y nuestra terquedad que hizo que perdiéramos oportunidades de un futuro mucho mejor. Sin embargo, tengo confianza de que no solo estaremos satisfechos con el juicio de Dios, también estaremos asombrados y maravillados por su infinita gracia, misericordia, generosidad y amor hacia nosotros, sus hijos. Me parece increíble esto. Estamos hablando de juicios, de lagos de azufre, de llamas, de destrucción, pero al mismo tiempo estamos hablando de esperanza, de misericordia, de gracia para todos nosotros. ¿Cómo influyen estas cosas en su vida, hermanos? ¿Cómo influye el hecho de saber que habrá cosas que serán terribles si estamos lejos del Señor, pero también que habrá cosas que serán llenas de amor si estamos cerca de Él y que tenemos la esperanza que nosotros podemos lograrlo, porque Él lo hizo ya la mayoría por nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar pequeños pasos de fe, portarnos bien, ser buenas personas, ser gentiles, ser bondadosos, ser llenos de caridad, ser buenos cristianos, ser buenas personas, ser buenos hijos de Dios y amar a otros. Eso es lo que Él nos pide. ¿Cómo influyen esas cosas ahora que las sabemos
en este momento de nuestra vida? Me gustaría escuchar sus comentarios y leerlos, más que escucharlos, leerlos aquí abajo en esta clase. Creo que todos nos vamos a nutrir mucho con ellos. Muy bien, y me gustaría en este momento aclarar algo. Y es una pregunta que se hacen muchos cristianos no miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y nos la hacen a nosotros personalmente muy a menudo. ¿Por qué existe el libro de Mormón si la Biblia dice que no puede haber más escrituras? Una de las escrituras que utilizan los detractores de la Iglesia de Jesucristo para atacar nuestras escrituras se encuentra justamente en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 22, en los versículos 18 y 19, podemos leer lo siguiente: porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Eso parece lapidario. Entonces no podemos tener más escrituras sino hasta lo que Juan habló en Apocalipsis. Miremos lo que nos dice el elder Mark Petersen, un apóstol del Señor hace muchos años. Él explicó esto de manera contundente. Naturalmente que la lectura minuciosa de este texto muestra claramente que Juan el Revelador estaba hablando solamente del libro de Apocalipsis y no de ninguna colección de escritos sagrados. Moisés usó una expresión similar al hablar en el antiguo Israel cuando dijo: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella. Esto se encuentra justamente en el capítulo del libro de Deuteronomios, en el versículo 2. En el capítulo 12 del mismo libro, Moisés dijo esto: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Puede alguien suponer que en esas palabras Moisés estableció una prohibición contra todas las revelaciones subsiguientes y contra todos los libros que pudieran llegar a ser llamados escrituras en los años futuros? ¿Tenía poder para silenciar a los profetas futuros y prohibirles hablar o escribir como Dios quisiera que hiciesen? Naturalmente que no, mis amados hermanos. De lo contrario, estaríamos sin la mayoría del Antiguo Testamento y no tendríamos nada del Nuevo Testamento. Lo mismo sucedió con Juan el Revelador. Al advertir en cuanto a adiciones al libro de sus revelaciones, él hablaba de ese libro solamente, insistiendo en que no se debía intentar cambiar o corromper lo que él había dicho. La Biblia no estaba recopilada en un texto cuando Juan escribió el Apocalipsis, de manera que no pudo haberse referido a ella. Y aquí hago un paréntesis, ese es un pensamiento muy actual. Nadie puede añadir nada a la Biblia. No, en la antigüedad no existía la Biblia, existían libros por separados. Además, los eruditos, nos dice el elder Petersen, nos dicen que el Evangelio de Juan fue escrito después que el Apocalipsis. Y si esto es cierto, entonces sirve como otra indicación de que Juan no pensó en descartar otros escritos, sino solamente en proteger a este libro de revelaciones para evitar cambios o corrupción. Y yo de mi parte, mis amados hermanos y hermanas, termino este asunto leyendo justamente la nueva revelación contenida en las letras del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, de quien nosotros testificamos que Él es el Salvador del mundo. En segundo Nefi, en el libro de Nefi, en su segundo libro, en el capítulo 29, los versículos 3 y del 8 al 11, nos dice lo siguiente, algo que a mí me impacta y que fortaleció mi testimonio desde que comencé hace tantos años en la iglesia. Versículo 3, y porque mis palabras resonarán, muchos de los gentiles dirán, una Biblia, tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Ahora pasemos al versículo 8. ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones os es un testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de otra? Por tanto, hablo las mismas palabras, así a una como a otra nación. Y cuando las dos naciones se junten, el testimonio de las dos se juntará también. Y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra no puedo hablar otra, porque aún no está terminada mi obra.
ni se acabará hasta el fin del hombre, ni desde entonces para siempre jamás. Así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otras más, porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, y en el norte como en el sur, y en las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hable, porque de los libros que se escriban juzgaré yo al mundo, cada cual según sus obras, conforme a lo que esté escrito. Qué hermoso y qué bendición es saber que existen los libros para que seamos juzgados, pero no solo existen para juicio, sino que existen para darnos la guía y la orientación divina. Cuando encontramos la Biblia, debemos ser agradecidos por ella. Debemos estar felices por tener todo el conocimiento desde la creación de la tierra, dada a Moisés en el Pentateuco, escrita en Génesis, hasta el final de esta tierra, de esta misma tierra, como la conocemos como mundo, profetizada justamente por este profeta, el amado por Juan en Apocalipsis. Pero Dios, que es Dios, es como un padre. Y es como un padre que aunque sus hijos están pequeños, les habla. Cuando son jóvenes, les sigue hablando. Cuando crecen y son mayores y tienen sus familias, aún los sigue aconsejando. Y aún me atrevo a decir que hasta el día de su muerte, ese padre seguirá hablándole y aconsejándoles a sus hijos que se porten bien, que hagan lo justo, lo correcto. De la misma manera es Dios. ¿Por qué razón tendría el hombre o las mujeres en el mundo que callar a Dios y decirle, tú ya hablaste en la Biblia, ya no quiero oírte más? Lo que dijiste, ya lo dijiste. Así que no me interesa saber más de ti. Creo que nadie le diría a su padre terrenal, padre, no me hables, no quiero saber nada más de ti. No, muy al contrario. Cada vez que tuve la oportunidad de acercarme a mi padre y a mi madre cuando estuvieron en vida, aún hasta sus últimos momentos, recibí instrucción de ellos. Qué bendecidos somos de tener la Biblia hasta donde está correctamente traducido, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, para saber más acerca de Cristo y saber acerca de todas estas cosas. De mi parte, mis amados hermanos, les invito, así como testifico de estas cosas, les invito a ustedes a testificar de ellas. Sé que estas cosas son verdaderas, que esta es la iglesia de Jesucristo, que Él realmente vive, que Él reinará y de hecho reinará con poder y gloria en esta tierra, como lo testifica Juan el Amado. Y yo también doy un testimonio independiente de todas estas cosas desde mi corazón para todos ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, pues así llegamos al final del libro de Apocalipsis. Y antes de terminar, si me lo permiten, me gustaría invitarles a que vean la clase de Liz, el Ven Sígueme Express, terminada esta clase. Va a ser cortico, pero va a ser muy agradable. Quiero dejarles nuevamente con el video de introducción que hicimos para el libro de Mormón, para que lo disfruten y se preparen, porque la próxima clase que nos veremos, ya nos veremos para hablar de ese hermoso libro del cual todos testificamos, que todos amamos. Sí, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. De mi parte espero que todos sus más caros y hermosos deseos se cumplan en el año nuevo. Feliz año para todos ustedes y para sus familias. Les amo con todo mi corazón. Un saludo especial de mi Martica, de mi Pedrito, de mi Liz y de todas las personas que me colaboran en todo esto, de nuestras embajadoras y embajadores, que hacen posible que estos mensajes lleguen a ustedes, de cada persona, de cada uno de mis compañeros en Central de las Escrituras y cada persona que tiene que ver con estos videos, que hace posible que todo esto sea posible. Un abrazo para ustedes de parte de la familia Posada, de parte de su servidor Walter Posada, de parte de Ven Sígueme, de toda la iglesia, de parte de Central de las Escrituras. Les amo muchísimo, de verdad, de todo corazón. Gracias por haberme permitido compartir el Nuevo Testamento desde el principio hasta el final con todos ustedes. Agradezco mucho a mi Padre Celestial por esta hermosa oportunidad que me da de enseñar el Evangelio. Feliz 2024. Un abrazo. Chao, chao.
Espera, aún no te vayas. Si te gustó este contenido y esta clase de Ven Sígueme, te invito a que veas la clase de Ven Sígueme de la semana anterior. También para que nos puedas acompañar en la clase de institutos. Puedes tomar institutos con nosotros con esta clase de institutos del Libro de Mormón. También para que me acompañes en la noche de hogar. Todos los lunes en la noche puedes acompañarnos con tu familia en la noche de hogar. Y también para que todos los días, de martes a viernes, nos acompañes en el club de lectura. Toda esta programación es para ti y la hacemos con amor. Disfrútala y compártela.